Estamos en el domingo sexto después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque en el bautismo hemos sido sepultados muriendo con Él, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que pues fuimos injertados en Él, imitándole en su muerte, también le imitemos en la resurrección. Pues sabemos que nuestro hombre viejo fue juntamente con Él crucificado, para que el cuerpo de pecado sea destruido, y no sirvamos más al pecado. Pues quien así ha muerto, queda justificado del pecado. Si pues hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo. Pues sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos y ya no muere. La muerte ya no le vencerá, porque el morir fue por nuestro pecado una sola vez, mas el vivir vive para Dios. Así también vosotros teneos por muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo seguía Jesús gran gentío, y no teniendo qué comer, reunió a sus discípulos y les dijo: compadezco a esta multitud, pues veis que me siguen 3 días y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Respondiéronle sus discípulos: ¿de dónde se podrá aquí en la soledad hartarlos de pan? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los repartiesen entre las gentes, y los repartieron. También unos pececillos que también bendijo y mandó repartir, y comieron y quedaron satisfechos, y de las sobras recogieron 7 espuertas. Los que comieron eran como 4,000, y los despidió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo nuestro Señor tuvo compasión de esa multitud, 4,000 personas que lo siguieron por 3 días. No es poco tiempo, 3 días en un lugar, en el desierto, en el campo, seguir a nuestro Señor. Esa gente mostró mucha fe y mucha avidez por escuchar a nuestro Señor, por escuchar su palabra. Y por eso también Dios, nuestro Señor, los recompensó haciendo este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y hay que tener confianza en la providencia de Dios cuando uno sirve a Dios, no a aquellos que no sirven a Dios y que se quejan de que Dios no les da lo que quieren, pero no hacen nada por Dios. Así que nosotros debemos hacer algo, incluso hacer todo por Dios, para que Dios nos asuma, nos tenga, nos adopte como sus hijos predilectos, y ahí es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras necesidades. De hecho, hay que creer en su providencia, la providencia de Dios. Dios es providencia absoluta, porque nada sucede en el mundo si Él no lo permite. Pero es providencia
especial para aquellos que creen en Él y que lo siguen. De hecho, Dios nos prometió de una manera absoluta que nos daría todos los medios para nuestra salvación. En ese sentido no hay ninguna duda, nada que temer, porque Dios se comprometió. Si nosotros hacemos lo que debemos como cristianos, si hacemos todo lo que nuestro Señor nos pide hacer como cristianos, Él se compromete a salvar nuestras almas. Esa es la promesa absoluta en la cual no podemos tener ninguna duda, y es el objeto de nuestra virtud de esperanza, ¿verdad? El objeto de nuestra virtud de esperanza es que tenemos la confianza de que nos apoyamos en un Dios todopoderoso que no nos puede decepcionar, y es el objeto de la virtud de esperanza. Entonces, del lado de Dios no hay nada que temer, no hay nada que dudar, pero del lado nuestro sí podemos fallar, y ahí está el problema. Es que nosotros podemos ser infieles, podemos ser perezosos, podemos ser negligentes, podemos perder la confianza y alejarnos de Dios. Y ahí está el problema, ahí está el lugar en que podemos temer, ¿verdad? Pero del lado de Dios no debemos temer. Y Dios en ese sentido es absoluto, ¿verdad? Dios nos prometió que si hacemos todo lo que Él nos dijo, Él nos va a ayudar a salvarnos. Pero Dios no nos prometió hacernos felices en esta vida, como muchos creen, ¿verdad? Que creen que Dios está obligado, Dios debería darnos todo lo que nos gusta, tener bienestar, tener riqueza, tener abundancia. Si bien nosotros vemos cómo Dios nos da muchas cosas, no nos abandona en esta vida, vemos que nos cuida, y hay mucha gente que sufre más que nosotros, mucho más que nosotros. Vemos que también Dios es providencia en nuestras necesidades temporales. Esas necesidades, Dios no nos hizo una promesa absoluta, porque Él nos prometió sobre todo el cielo, estar con Él por toda la eternidad. Esa es su gran promesa. Pero en esta vida Dios no nos garantiza que nos va a ayudar siempre, así que a veces tenemos algún malestar, tenemos alguna enfermedad, tenemos algún problema económico, sí pasa, pero no quiere decir que Dios nos olvidó, pero Él quiere que no nos apeguemos tanto a esta vida, porque si nos diera todo, tal vez nos olvidaríamos de Él, como muchas personas que vemos que están en la abundancia económica y por lo mismo se olvidan de Dios. Ya no piensan en pedirle a Dios por su alma, por su salvación, y están así como inmersos en las cosas materiales, incluso en las diversiones materiales, en las cosas humanas, y eso es un gran mal. Es un gran mal el hecho de que uno se aleje de Dios. ¿De qué sirve al hombre ganar, como decía nuestro Señor, de conquistar el universo, toda la tierra, ser dueño de todo, si pierde su alma? El alma es lo más importante que tenemos, la riqueza más grande. ¿De qué nos sirve tener en esta vida felicidad, riqueza, abundancia, salud, y después de nuestra muerte ir al infierno, perder nuestra alma? ¿De qué sirve? Cuando esta vida dura algunos años y la otra vida será para toda la eternidad, no hay comparación, ¿verdad? Pero a las personas que son gratas con Dios y que
tratan de hacer bien sus deberes de vida cristiana, de todos modos Dios no los abandona. Él sigue siendo nuestro Padre y nos da lo que necesitamos, aunque sea poco, pero nos da de qué vivir. Y en medio de algunas necesidades que tengamos, algunos problemas, algunas enfermedades, algunos malestares, pues incluso de eso se sirve Dios para santificarnos, para hacer crecer el mérito de esa felicidad, el mérito para tener esa felicidad en el cielo, en la otra vida. Así que nuestras pequeñas cruces, nuestras pequeñas contrariedades nos sirven para hacer méritos, y así se ve que Dios, algunos dirían, es que Dios trata mal a sus santos, Dios trata mal a los que Él ama. Y entonces, una vez iba Santa Teresa. En aquel tiempo viajaban de una manera muy incómoda, en carretas, y ella hizo muchos viajes para hacer pues la reforma del Carmelo. Y un buen día, que era de pleno verano, con mucho calor, ella iba viajando en una carreta, y esta carreta se le rompe la rueda y caen en el suelo. Y nuestro Señor le dice a Santa Teresa: así trato a los que yo amo. Y Santa Teresa le respondió: pues es por eso que son muy pocos que te aman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muy pocos que están dispuestos a sufrir algo por Dios. Pero Santa Teresa ahorita está en el cielo y tiene una gran gloria, una gran felicidad. Es un alma que en el cielo es muy feliz. Y así todos los grandes santos, si uno ve sus vidas, son los que más sufrieron. Jesucristo mismo, que era el santo de los santos, pues es el que más sufrió en la cruz. O la Virgen María. Entonces, ¿quiere decir que Dios los abandonó? ¿Que Dios se olvidó de ellos? No, no es verdad. O sea, en su providencia, Él está, esas almas buenas, almas santas, están cosechando ahorita en el cielo sus penas, los méritos que hicieron en medio de sus penas, de sus dificultades, de sus cruces. Hay cruces interiores, hay cruces exteriores, hay personas que sufren mucho pero no se nota, porque tienen tal vez una preocupación, alguna cosa que les hace sufrir espiritualmente, interiormente, ¿verdad? Hay santos que santificaron así. Y pues nosotros debemos confiar que Dios todo lo lleva a buen término, todo lo conduce a buen término para aquellos que le aman. Pero aquellos que no le aman, a veces Dios permite que sean muy felices en esta tierra. Y dirán: es que es una injusticia, ¿por qué Dios permite eso? Pues como decía San Alfonso de Ligorio, decía, pues hay muchas almas que van a sufrir mucho en la otra vida, y por eso Dios permite que en esta vida tengan abundancia, porque por lo menos en esta vida serán felices. Es terrible esto que dijo San Alfonso, pero es la verdad. Así que no nos debemos inquietar de ver que, por ejemplo, los malos hoy tienen todo, cómo prosperan hoy la gente que es muy perversa, que hacen cosas contra crímenes muy grandes políticos, grandes personas que son muy ricos, pero en el fondo es muy triste que ellos vivan en esa abundancia. Es mala señal, no es una prueba segura que van a ir al infierno, pero es una muy mala señal cuando una persona hace todo lo que le gusta, hace todo lo que quiere, tiene todo lo que quiere, hace todos sus caprichos. Hay gente así que tiene de todo,
es muy mala señal. Tal vez esa persona no va a tener la felicidad eterna. Así que debemos también preocupar nosotros cuando, por ejemplo, hacemos todo lo que queremos, nuestro gusto. Cuidado, hay que ver si realmente es según la voluntad de Dios. Ciertamente Dios nos da felicidades aquí en la tierra. Es un Padre bueno y todos tenemos algún momento cosas buenas, todos disfrutamos, no todo nos hace sufrir. Entonces Dios nos da alegrías, ¿verdad? Pues si vemos, cuando decimos el rosario, meditamos los 15 misterios de la vida de Nuestra Señora. Ciertamente hay un misterio en el cual dice los misterios dolorosos, ¿verdad? Y la Virgen sufrió mucho en esos misterios. Pero están los misterios gozosos, también Dios le dio grandes alegrías a Nuestra Señora, grandes satisfacciones, de ver nacer al niño Jesús, de estar con los pastores, de estar con los Reyes Magos, de la anunciación del ángel. Todo eso fue muy bello, muy grande. Así que Dios nos da a veces también grandes alegrías, pero hay que saber reconocer que esas alegrías, esos bienes nos vienen de Dios. Es muy importante saber reconocer. Y algo que distingue al hombre moderno es que es muy ingrato. El hombre moderno es muy ingrato, tiene cosas que Dios le da y ni siquiera piensa en darle gracias a Dios. O hay hijos que han recibido todo de sus padres, de sus papás, y son hijos ingratos, que no dan gracias, que no son reconocidos, que son muy exigentes con sus papás, en lugar de dar, nomás quieren recibir, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos hacer así con Dios, podemos serlo, considerar que es un derecho, ¿verdad? Todos los días sale el sol y nos da calor, todo el día, todos los días Dios nos da de qué comer, pero no lo reconocemos que viene de Dios, todos esos bienes. También la Virgen tuvo la alegría de ver a Jesucristo resucitado, la primera que lo vio, pero ella fue la que sufrió más con él. Entonces la recompensa mayor era para ella, porque ella supo sufrir con Cristo, y entonces participó más a las alegrías de la resurrección, y ella también mereció esa asunción al cielo, ¿verdad? Que fue al cielo en cuerpo y alma a reinar con su Hijo, ¿verdad? Qué alegría. En el cielo solo ella y Jesucristo están no solo con su alma, sino con su cuerpo, ¿verdad? Ahorita los santos que están en el cielo solo están con su alma. Entonces pues merecía ella ser exaltada, porque ella fue más fiel y más obediente y más humilde en su actitud hacia la voluntad de Dios, hacia la providencia divina que ella siempre siguió. Por eso cuando decimos el rosario, no hagamos solo la enunciación de los misterios de una manera así aburrida, sin pensar en eso. Tratemos de pensar en los misterios que vamos enunciando y tratar de reflexionar un poquito para imitar eso que contemplamos en el rosario, en el Santo Rosario. También sabemos muchas cosas de la vida de Cristo, pero nunca tratamos de decir, bueno, ¿y qué significado tiene esto que hizo Jesucristo respecto a mí? ¿Qué influencia tiene en mí esto que hizo Jesús? Como dice la epístola, pues si morimos con Cristo, si Jesucristo murió con nosotros, por nosotros, quiere decir que nosotros debemos morir con Él. Morir al pecado, sí, no tanto morir físicamente,
sino morir al pecado, morir a nuestras malas costumbres, a nuestros vicios, a nuestros defectos, y hay que morir. Debemos morir con Jesucristo para poder vivir con Él. O sea, todo eso es algo real, no es solo una especie de parábola, algo así como para instruirnos nada más, no, es que tiene una eficacia real en nuestra vida. Es porque Jesucristo murió que yo puedo resucitar un día y que yo puedo ir al cielo. Es algo real, no es cuento, no es un cuento de niños, no es una pura imagen. Hay una eficacia real entre lo que hizo Jesucristo y lo que pasa en mi alma. ¿Qué es lo que a mí me hace venir a misa y es pasar un momento agradable asistiendo a misa, a recibir a nuestro Señor? Pues es la gracia de Dios que me hace que yo pueda hacer eso. Si no tuviéramos la gracia, no vendríamos a misa. No nos atraería, no nos causaría alegría, no nos causaría placer. Sin la gracia, quiere decir que la gracia es la que hace que la iglesia esté unida, que la iglesia exista, que haya cristianos que todavía se portan bien. Porque si fuera por motivos humanos no haríamos esto, no vendríamos a misa. Quiere decir que la fe que es también una gracia de Dios, pues nos trae aquí. Entonces esa gracia no la tendríamos si Jesucristo no lo hubiera pagado en la cruz. No la tendríamos. Seríamos tal vez como los demás, como muchas personas, ¿verdad? Que no todos, ¿verdad? Pero en fin, muchos que se portan mal o que ofenden a Dios. Tal vez estaríamos buscando ahorita más bien de ir a pasearnos o a comer o a beber o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces esa gracia es muy importante, y se dice que la gracia es preciosa. ¿Por qué la gracia es preciosa? Porque fue pagada con la sangre de nuestro Señor. Y algo que es precioso no se tira, no se desperdicia, ¿verdad? Este día primero pasado fue la fiesta de la preciosísima sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esa fiesta? Pues es la fiesta de la preciosísima sangre, qué bonito, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa en nuestra vida que festejemos la fiesta de la preciosísima sangre? Y este mes también está dedicado a la preciosísima sangre, así que es recomendado decir las letanías de la preciosísima sangre todos los días, así como el mes pasado dijimos las letanías del Sagrado Corazón todos los días. Era el mes del Sagrado Corazón, pues este mes podríamos decir las letanías de la preciosísima sangre. Entonces esas gracias que Dios nos da vienen de la pasión de Cristo, se pagaron ahí, ¿verdad? Como un niño que come en su casa, que en su casa tiene pan que comer, tiene que beber leche, tiene eso, pero entonces ese pan y esa leche que le dan a comer sus papás todos los días, ¿dónde viene? Pues del trabajo de sus papás o de su papá. De ahí viene. Si tu papá no trabajara, no habría que comer. Entonces un niño malcriado, un niño ingrato, considera que eso es un derecho y que es normal que tenga que comer, pero no piensa que su papá lo ganó con el sudor de su frente y que el niño debería ser agradecido con su papá. Eso, nosotros caemos también en eso de alguna manera, porque cuántas cosas Dios nos da y no pensamos en dar gracias. Se nos ocurre dar gracias, por ejemplo, en la mañana que nos despertamos, decir a Dios, Dios mío, gracias de darme un día más. Hay mucha gente que muere durante el sueño. En la noche, decir gracias, Dios mío, por todos los beneficios que me has dado hoy. Bueno, si me dice también algún sufrimiento, también te lo agradezco, porque yo sé que ese sufrimiento me va a merecer una gloria más grande en el cielo.
es un regalo de Dios, hasta los sufrimientos. Y así todo, ¿verdad? Todo es de provecho para un alma que es buena. Hasta el sufrimiento es de provecho. Lo que Dios nos da de bueno, pues es de nuestro provecho, pero también lo que Dios nos da que nos contraría, que nos hace sufrir, también es de provecho para aquellos que tienen fe, no para aquellos que están dudando de todo y que empiezan a hacerle reproches a Dios, como diciendo, es que Dios, ¿por qué permites esto? No es justo. ¿Por qué, si tú eres bueno, debes hacer lo que yo digo? O sea, no. Dios sabe por qué permite las cosas. Y dentro de el mal, pues Dios saca bienes, ¿verdad? Dios saca bien del mal. Solo Dios puede hacer eso, sacar bien del mal. Entonces, hay que creer en su providencia, pero solo las personas que tienen fe, que tienen esperanza, son capaces de ver cómo Dios conduce su vida y son capaces de ver por qué Dios ha permitido esto y sacar provecho de ahí. Pero las personas que no tienen fe, que no tienen confianza en Dios, pues van a desesperarse, van a desconfiar por eso mismo, porque no pueden ver o no quieren ver que Dios les está haciendo un bien en todo lo que pasa, ¿verdad? Me parece Santa Teresita del Niño Jesús, que decía, todo es gracia, todo lo que pasa alrededor de nosotros es una oportunidad para santificarnos, para hacer algo bueno, para amar a Dios. Así que todo es gracia. Si tenemos ojos de fe, si tenemos ojos de gente naturalista, materialista, pues no lo vamos a ver. Pero si tenemos ojos de fe, sí lo vamos a ver, ¿verdad? Por eso la Iglesia se ha debilitado tanto en nuestros días. ¿Por qué se ha debilitado tanto? Porque los católicos se han vuelto materialistas, se han vuelto liberales, se han vuelto racionalistas, quieren entender todo, y a veces Dios no nos da explicación de por qué hace las cosas. Dios a veces no nos da explicación, ni tiene la obligación, ¿verdad? Así como un niño, su papá le dice, bueno, hoy vamos a tal lugar, vamos a hacer algo, vamos a comprar algo, no sé. Y el niño dice, ¿por qué? Yo no entiendo. Dice, bueno, pues aunque no entiendas, vamos a ir. Bueno, no es necesario que entiendas, porque o primero o no puedes entender, o no tienes derecho a saber, pero a veces los niños no entienden, aunque uno les explique. Entonces hay cosas que Dios hace y nosotros no entendemos por qué. Pues hay que aceptar, pero un buen niño, un buen hijo va a decir, bueno, si mi papá lo hace es porque debe haber una buena razón, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pues la fe, la confianza, y sabiendo que Dios es infinitamente bueno. Hay quienes ya dudan de eso, hay quienes dudan que Dios sea bueno, porque es que Dios no debería hacer esto, Dios no debería hacer aquello, y son unas personas muy arrogantes al hablar así. Pero la providencia de Dios es absoluta. La providencia de Dios es absoluta. No quiere decir que todo lo que pasa en la tierra es que Dios lo quiere. No. Quiere decir que Dios permite cosas que Él no quiere, no quisiera, pero Él saca un bien de ellas, ¿verdad? Entonces esa providencia de Dios nunca te descuidará a los que son suyos, a los que creen en Él, a los que le aman. Nunca los descuidará de ninguna manera, aunque tengan que sufrir, ¿verdad? Si todos tenemos que sufrir, en algo debemos parecernos a Jesucristo crucificado, en algo debemos parecernos a la Virgen María dolorosa y a todos los santos, porque todos los santos fueron crucificados. Todos los santos fueron crucificados. Hay unos santos que se nota porque fueron mártires, pero hay otros santos que no se nota porque sus cruces eran interiores, eran espirituales, eran
eran tal vez sus preocupaciones, sus pensamientos, ¿verdad? No sabemos, Dios. Y todas las almas que van al cielo, todas se salvan por la cruz, o sea, por la cruz de Jesucristo, y también por sus esfuerzos que ellos hayan hecho. Sabemos que todo esfuerzo es una cruz, es un esfuerzo, no es fácil. De alguna manera tenemos que ofrecer algo a Dios, ¿verdad? Entonces, así Él en esta multiplicación de los panes se ve como recompensó la fe de toda esta multitud que lo siguió por 3 días, y yo creo que no fue un pequeño sacrificio seguir a nuestro Señor por 3 días en el desierto, en el monte, y en el calor, y es muy bonito esa fe de toda esa gente, y pero tengamos presente que lo que hace que la iglesia exista, que la iglesia esté unida, que la iglesia sea próspera, es que los miembros de la iglesia tengan fe, tengan esperanza, y que la practiquen, porque es muy fácil decir, bueno, es que yo soy católico. Algunos dicen, yo soy católico no practicante, así, con esa frescura, como si fuera algo normal, ¿no? Soy católico no practicante, así como si fuera algo normal, algo bonito, y deberían tener vergüenza. Católico no practicante, ¿qué es eso? Entonces, y esos tipos de católicos que pues se han hecho liberales porque quieren conciliar la vida cristiana con la vida que no es cristiana. Quieren estar bien con Dios, pero no llevar la cruz, porque eso es feo, porque eso hace sufrir y que no es cómodo. ¿Cómo vamos a buscar la cruz? No tiene sentido. Que yo sufra, no, ¿para qué? ¿De qué sirve eso? Así piensan los católicos. Y si uno les hace una reflexión o les quiere imponer algo, dicen, no, es que el padre es muy exigente, y en lugar de facilitarme la vida, yo quiero ser feliz. Entonces lo ven eso mal, como un abuso. Pero Jesucristo dijo, aquel que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Jesucristo lo dijo. No se trata de buscar la cruz nosotros mismos, porque la cruz viene sola, la cruz Dios la manda, y cuando venga hay que aceptarla, hay que sobrellevarla. No se trata de sufrir por sufrir, sino de aceptar la voluntad de Dios. Y aquellos que aman la verdad, que aman portarse bien, pues tendrán que sufrir, porque no es fácil. En nuestra época portarse bien no es fácil. Y aquel que ama la verdad y que quiere seguir la verdad, pues tendrá contradicciones, tendrá dificultades, porque este mundo no ama la verdad. Así de sencillo. Y pero la gran causa de la crisis de la iglesia no es la iglesia, porque dicen hoy la crisis de la iglesia, no, es que la crisis de la iglesia no puede estar en crisis, porque la iglesia es santa, es una santa, católica y apostólica. La iglesia no puede estar en crisis. Entonces, cuando decimos crisis de la iglesia, en realidad nos referimos a la crisis de los malos católicos, a los católicos que se portan mal, que no son fieles, pero en la medida que ellos se apartan de lo que es la iglesia, pues no están representando a la iglesia. Es más bien la crisis de los miembros de la iglesia, pero la iglesia no está en crisis, ¿verdad? Eso no afecta a Dios. Por ejemplo, si yo decido portarme mal, eso no afecta a Dios. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo bueno, Dios no está en crisis. Y lo que es realmente de la iglesia nunca está en crisis. Así que si un católico decide ser pecador, pues siempre habrá otros católicos que no lo sean, que no sean pecadores y que representen a la santidad de la iglesia. Si algún católico decide dudar de la fe,
pues siempre habrá otros que crean, aunque sean pocos, lo que fuera, pero son ellos los que representan realmente a la iglesia, la fe de la iglesia. Entonces, actualmente hay muchos católicos que no representan a la iglesia en su vida, en sus actos, y eso no es parte de la iglesia. Los pecados de los malos católicos no es parte de la iglesia, porque la iglesia es santa. Entonces, cuando yo decido hacer algo mal, eso no puede ensuciar la santidad de la iglesia. Hay que tener presente eso. Es la iglesia que nos salva, nos salvamos. Jesucristo hizo la iglesia para que nos salvemos en ella. Así que la iglesia es una realidad, que estamos en la tierra. En la iglesia, la tierra existe la iglesia militante, y los que pertenecen a la iglesia militante son los que se van a salvar. Nos salvamos por la iglesia. No somos protestantes que dicen nosotros nos salvamos por Jesucristo y no necesito la iglesia. No es cierto, nos salvamos por la iglesia. Así como cuando hubo el diluvio universal, solo se salvaron los que estaban dentro del arca de Noé. Solo se salvaron ellos. Y en esta vida solo se salvan los que están dentro de la iglesia. Entonces hay que tener presente eso, que la iglesia existe, la iglesia es una realidad, pero no todo lo que nosotros creemos que es de la iglesia es de la iglesia. Cuando vemos el mal ejemplo incluso de algunos de los ministros de Dios o incluso el Papa que dice barbaridades, eso no es de la iglesia católica, es de la iglesia conciliar. No confundamos las cosas. La iglesia conciliar es una invención de los hombres para reemplazar a la iglesia tradicional, la iglesia verdadera. Entonces, no nos confundamos diciendo, es que hoy está muy mal la iglesia. Están mal los miembros de la iglesia, muchos miembros de la iglesia, pero la iglesia no está en crisis. Se ha refugiado en los corazones de los buenos católicos que quedan, aunque sean minoría, ¿verdad? Así como la fe de la iglesia se refugió en el corazón inmaculado de María cuando nuestro Señor sufrió su pasión, porque fue ella la única que no dudó. Los apóstoles hasta lo negaron a nuestro Señor, pecado gravísimo, pero la Virgen fue la única que realmente representó a la iglesia en ese momento, porque ella no dudó, ella no falló en nada. Ella sí representó la santidad, la fe de la iglesia, la Virgen María. Y en esta época que vivimos debe haber en el mundo, en algún rincón, siempre quedará alguien que represente realmente la fe de la iglesia, la santidad de la iglesia, y eso es realmente la iglesia. Pero si yo tengo un defecto, no voy a decir es que la iglesia tiene un defecto, no, es que soy yo el que tengo un defecto, no la iglesia. Pero a la medida que yo estoy unido a la iglesia, que tengo la fe, que tengo la caridad, en esa medida nada más represento a la iglesia. No hay que confundir, como mucha gente que se porta mal o que no son católicos, ven los defectos de los católicos y dicen, mira, eso es la iglesia católica. No es cierto. Los defectos de los católicos no son representativos de la iglesia católica, porque esos son de ellos, en tanto hombres, en tanto pecadores, pero lo que hay de ellos en la iglesia, eso sí representa a la iglesia. Entonces hay que tener fe para ver eso, ¿verdad? Y que a pesar de que haya malos católicos, yo no pierda la fe, no me desanime, que diga, es que la iglesia, ¿qué es eso? Eso es la iglesia. No, eso no es la iglesia. Y así que cuando el Papa Francisco da malos ejemplos o dice barbaridades, eso no es de la iglesia católica, eso es de la iglesia conciliar. Entonces, yo permanezco unido a la iglesia de Cristo, y que fue fundada por nuestro Señor hace 2000 años y que existirá
y es indefectible hasta que nuestro Señor regrese al fin del mundo. Y entonces la iglesia siempre existirá. Pero ¿quién representa a la iglesia? Pues los buenos católicos que se portan bien, esos representan a la iglesia. En la medida que se portan bien, no en la medida que tienen tal vez algún defectito, pues sí, como hombres, ¿no? Así que no juzguemos las apariencias, ¿no? Porque hay personas que dicen que por ejemplo, no se quieren convertir al catolicismo porque dicen, es que hay malos católicos. Sí los hay, pero eso no representa a la iglesia, no deberían convertirse. O hay personas que pierden la fe porque vieron el mal ejemplo, por ejemplo, de un sacerdote. O hijos que tenían un papá que era católico pero que se portaba mal y perdieron la fe. Pues eso es un error, porque eso que tienen de malo los malos católicos e incluso los malos ministros de la iglesia, no representa a la iglesia, es algo aparte. Y hay que tener el ojo de la fe para saber hacer la distinción y no dejarse desanimar por esa situación. Entonces, pase lo que pase, aunque aún así, si en este tiempo disminuyen el número de católicos verdaderos, buenos católicos, no nos debemos desanimar y decir, no, es que no, ya no hay nada, ya no vale la pena hacer esfuerzos para conservar la tradición, para conservar la fe, no vale la pena. Es que no se puede hacer nada. Eso está mal, pensar así. Donde Dios está ahí, donde realmente la gente tiene la fe. Y también hay muchos católicos que consideran que la grandeza de la iglesia consiste en tener, por ejemplo, una bonita iglesia, en tener un lugar, una misa donde haya mucha gente, que cante bonito, que se diga una misa con bonitos ornamentos. Y eso no es lo principal, eso es accidental a la iglesia. Es accidental, porque si no tenemos esas satisfacciones nos vamos a desanimar, ¿verdad? Hay ciudades donde hay muy poquita gente que conserva la fe y que es tradicional, a veces una sola familia, a veces pero lo principal, lo que forma la iglesia realmente es un alma que vive en estado de gracia y que tiene una fe intensa. Ahí está la iglesia, eso es la iglesia. Entonces, la iglesia no son solo las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Los sacerdotes o los obispos. La iglesia son también los fieles, porque los fieles tienen la fe, tienen la gracia, también son la conquista de nuestro Señor, que fueron pagados con la sangre preciosísima de Cristo. Entonces, si un fiel, aunque sea pobre, aunque no tenga nada, pero si tiene la fe, tiene la gracia, pues ahí está la iglesia, también forma parte. Yo no digo que es la iglesia solo, pero forma parte de la iglesia. Eso es esencial a la iglesia, aquellas personas que realmente viven su vida cristiana. Y ya los bienes de la iglesia, como por ejemplo podrían ser las iglesias, pongamos las instituciones de la iglesia, todo eso es más bien accidental, no es esencial a la iglesia. Lo esencial, realmente esencial, son las personas que fueron pagadas con la sangre de nuestro Señor. Eso es la iglesia, ¿verdad? Pero en la iglesia, como la iglesia es jerárquica, pues en la iglesia también hay autoridades, que representan la autoridad de la iglesia, pero los católicos también son la iglesia, ¿verdad? Entonces, muchos dicen la iglesia solo para referirse a los sacerdotes o a los ministros, a las autoridades. No, sí es cierto, ellos son autoridades de la iglesia, pero no son toda la iglesia. Los fieles son también la iglesia. Entonces, hay lugares o hay situaciones en que, por ejemplo, la iglesia es pobre materialmente hablando, pero es rica de fe y de personas que aman a Dios. Es lo principal.
Eso es esencial, lo demás es accidental. Así que, por ejemplo, si una persona se porta mal, pero tiene todas las apariencias, ¿verdad? Es que eso está, ellos representan la crisis de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hoy en la fraternidad San Pío X se quiere decir es que nosotros somos miembros de la iglesia porque queremos obedecer al Papa. Bueno, pero ¿cómo y cuándo? Y tenemos bonitas misas y tenemos gente, hacemos cantos en la misa, todo. Pues sí, eso es accidental. Lo esencial es hacer la voluntad de Dios, que nos dice, como nos dice la fe, como nos dice la ley de Dios. Así que para ser representantes de la iglesia realmente en toda su dimensión hay que hacer la voluntad de Dios. No basta que el domingo tengamos una bonita misa en una bonita iglesia. Eso es accidental. Y ya pasó a San Atanasio, que él decía, ellos tienen las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. Ellos tienen las apariencias, pero nosotros tenemos la sustancia de la iglesia. Nosotros sí representamos a la iglesia. Aunque seamos pocos, aunque estemos fuera de las iglesias, nosotros somos la verdadera iglesia. Es lo que decía San Atanasio. En su tiempo el arrianismo se posesionó, incluso de casi la mayoría, la gran parte del clero, de los obispos, se hizo arriano. Pues estaban negando la divinidad de Cristo. ¿Ellos eran la iglesia? No. Pero tenían las iglesias. Pero es que no es, las iglesias es una parte accidental de la iglesia católica, no es esencial, ¿verdad? Cuando nuestro Señor fundó la iglesia el día de y el día de Pentecostés, pues los apóstoles no tenían apenas tenían nada, eran pobres, pero la iglesia ya estaba, eran ellos, ya tenían la fe, tenían la caridad, ahí estaba la iglesia, eso es lo principal. Entonces los católicos liberales se dejan atraer mucho por las apariencias, porque es que padre, aquí no queremos tener unas bonitas misas, tenemos que tener mucha gente y cosas de ese tipo, y creen que eso es la iglesia, pero eso es muy accidental, ¿verdad? Hay mucho en la fraternidad. Ahorita aquí en México lo que hacen es después de misa les dan comida, y ellos están felices porque tienen una cosa sabrosa que comer, como si eso fuera lo esencial, ¿no? Eso es muy accidental, no tiene que ver. Están atraídos por el aspecto exterior de las cosas, que en una situación normal, no digo que sea forzosamente algo malo, pero no es lo principal. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé sentido verdadero de lo que es la obra de Jesucristo, que es la iglesia, pero esa obra se pagó a precio de sangre y el fruto de la sangre es la gracia y los dones interiores. Ese don interior que recibimos el día del bautismo, que es la fe, que es la gracia, las virtudes, eso realmente es la iglesia. Es el tesoro de la iglesia. Si en nuestras almas tenemos eso, debemos estar felices, es lo principal, ¿verdad? Y en razón a eso seremos juzgados, y en razón a eso seremos más o menos felices en el cielo, en razón a eso. Entonces estamos en una época que la gente le gusta mucho lo aparente, lo exterior, lo material, y se dejan cautivar por todas esas cosas exteriores, pero no hay que darles tanta importancia. Ciertamente hay bienes materiales que Dios nos da, que necesitamos para vivir de una manera honesta, pero no con ostentación. Cuidado, hay gente que le gusta ostentar lo que tiene un bonito coche, andan presumiendo, se sienten como más importantes porque tienen un bonito coche y les gusta la ostentación. Eso pasa mucho en México, la gente le gusta las apariencias y no,
no es lo principal. Dios no nos juzgará por eso. Y lo que Dios no considera en su juicio es porque en realidad no vale, no tiene importancia. En realidad, porque el juicio de Dios es el juicio verdadero, es el único juicio verdadero, completamente verdadero. Así que vamos a pedirle a Dios que nos libere de esa esclavitud, de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, que es lo que el mundo le gusta, lo que le atrae, lo que consideran importante, todas esas apariencias humanas. Esto es, cuidado, es nuestra fe que debe juzgar toda nuestra vida, y la que nos liberará de las ilusiones del mundo, porque Jesucristo dijo: la verdad os hará libres. Esa es la verdadera libertad, la verdad de la fe. Así que vamos a pedirle a Dios en esta misa, a Nuestra Señora dolorosa, pidámosle a ella que nos dé lo que ella sentía, el respeto, la veneración que ella sentía por la preciosísima sangre de su Hijo, y que en este mes dedicado a la preciosísima sangre, pues hagamos lo que ella nos inspire, para que seamos realmente sus hijos y verdaderamente miembros de la Iglesia Católica, no solo en parte, sino plenamente. Es lo que les deseo a todos ustedes y para mí mismo también. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.